Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha para poder empezar? ¿El sonido? ¿Sonido para poder empezar? Ok, listo. Sí se escucha. Bien, entonces vamos a iniciar la presentación de hoy. Déjenme decirles después de tiempo que ingreso a una presentación de webinar, retomando nuevamente las capacitaciones, las presentaciones. Así que, bueno, empecemos. ¿Ok? Vamos. Mire, en esta oportunidad, como tendrán en conocimiento, nosotros tenemos una gama amplia de productos y de sistemas y de campos de aplicación. Por tanto, dentro de ello, vamos acá, un poquito para arreglar acá las cosas. Okay. Aquí tenemos la presentación de la tecnología para reforzamiento. ¿Por qué pongo reparación? Porque también los reforzamientos tienen mucho que ver con reparación. Si no hacemos una previa reparación, el reforzamiento no tendría mucho lugar o sería deficiente. ¿O correcto? Entonces, como les mencioné, SICA tiene una gama amplia de productos, por tanto se divide en campos de aplicación, en campos de la construcción. Por tanto, aquí tenemos aditivos para el concreto, ¿ok? Tenemos impermeabilización de estructuras, como estamos hablando de morteros impermeables para cisternas, tanques elevados, todo lo que son recipientes hidráulicos. Roofing tiene todo que ver con lo que es protección e impermeabilización de techos. Los famosos cicatecho, si es que alguno por ahí conoció. Está el tema de pisos industriales, protección de losas de concreto que están expuestas a un cierto desgaste por tránsito, químicos, de almacenamiento, etcétera, ¿no? También la línea de flooring. El target market sealing and bonding, seguro ya varios conocidos en el mercado lo tienen, como el tema de sellantes, siliconas. Sealing and bonding incluye los poliuretanos sellados de juntas, los espumas de poliuretano, etcétera. Me voy a saltar uno que es la línea industrial. El target market industry es la línea de adhesivos y todo lo que involucra trabajos en vehículos y también paneles de protección de fachadas. Eso también involucra la línea industrial. Y lo que vamos a ver hoy día, parte, es el target market refurbishment. El target market refurbishment involucra morteros de reparación, grouts, anclajes químicos, adhesivos epóxicos, fibras de carbono, una gama amplia. Entonces, para poder darle una pauta de lo que los convoco hoy día, en reforzamiento, vamos a tocar un poco lo que es reparación. Levemente, para no aburrirlos, para que puedan ver la gama que tenemos a un paletazo rápido. ¿Okay? Entonces, ¿qué involucra rehabilitación, reforzamiento? Es justamente ya hace mucho tiempo no había tanta tecnología como para hacer una rehabilitación y estilaban en una demolición y restituir la estructura. Entonces, con las tecnologías que se manejan ahora, ya podemos tener una idea de qué productos usar, qué sistemas usar y poder rescatar estructuras. Que, por supuesto, con una buena construcción, un buen procedimiento constructivo, por tanto, si hay un buen procedimiento constructivo, el tema mantenimiento va a ser menos costoso y, por supuesto, casi nada de reparaciones. En cambio, si el proceso constructivo no se hace adecuadamente, el mantenimiento puede elevarse el precio y, por supuesto, las reparaciones van a ser costosas. Eso tiene que vincularse y tenerlo muy en claro, porque a veces nos llaman a la empresa y nos dicen, Néstor, necesitamos unos productos de reparación, un sistema de reparación, reforzamiento, pero que no sea caro. Si no se concibió bien la estructura, déjeme decirle de que el sistema de reparación o reforzamiento no va a ser tan económico, ¿okay? Dependiendo qué tan afectado esté la estructura, ¿ok? Ténganlo claro eso. Y por supuesto hay cosas de por qué necesitamos reforzar, ¿no? Motivos, situaciones. Por ejemplo, si quieres
modificar, incrementar las cargas del uso, cambiar el uso de la estructura. Se puede hacer un reforzamiento. En los casos de puentes, edificaciones, también cuando hay errores en la construcción o en el diseño, esto quiere decir cuando la sección es insuficiente en un elemento estructural, como vigas, columnas, placas, o también la cantidad y la cuantía de acero de refuerzo, que se puede haber un error en el diseño o en la construcción. ¿Ok? Cuando la resistencia a la compresión no es la que tú esperabas para tu proyecto, cuando si laboras en obra no salió bien, o cuando tu distribuidor de concreto no te cumplió con la resistencia que tú querías. Después, deterioro en el tiempo, incendio, impacto, puede ser un fenómeno externo que no va vinculado a la construcción, ¿no? Entonces ahí va algún evento fuera de los dominios de un mantenimiento, ¿no? El incendio, el impacto. Y cuando hablamos de actualización sísmica, estamos hablando cuando la edificación fue construida hace muchos años y por supuesto tiene que adecuarse a las normativas y regirse a los pasos a seguir en la construcción de una edificación actual. ¿Ok? Recuerden que la normativa peruana, la 060, se actualiza cada cierto tiempo y hay que cumplir las condiciones de resistencia sismo resistente, valga la redundancia, ¿no? Sismo resistente con respecto a la edificación. Por eso se menciona lo que es actualización sísmica. Y por supuesto, ¿por qué reforzamos? Porque puede haber un tema de errores en el diseño. En la parte superior a la izquierda y en la parte inferior a la derecha, ese mismo proyecto, arriba está el diseño, que no fue el adecuado. Por tanto, la foto de la construcción ya fallada es la que está abajo a la derecha. ¿Okay? Ese es un tema porque se pueden suceder los tipos de reforzamiento. Es más, hay casos donde no se va a poder reforzar. Hay que hacer un sistema de reforzamiento tan grande que va a ser costoso. En este caso sí colapsó ese puente, ¿no? Eran dos. En la parte superior derecha también estamos hablando de un error constructivo, ¿no? Donde el topógrafo creo que tuvo ahí una mala vista. Y la parte inferior izquierda también el puente colapsó por falta de mantenimiento. Fue más que nada por eso, porque hubo socavación en los pilares, en la parte de la base de las columnas, entonces el río hizo su trabajo y colapsó el puente. Y por supuesto, como les mencioné, el tema de diseño sismorresistente está vinculado porque nuestra ubicación, hablando geográficamente, estamos en una zona muy complicada, entonces hay sismos que tienes que tener en cuenta para tu diseño. Por tanto, en el reforzamiento también, para no llegar a un nivel de esto. Estas son situaciones donde podemos ver que a veces la rehabilitación no se va a poder dar, dependiendo del tipo de estructura, cómo se construyó, qué materiales usaron, a qué diseño estaban vinculados, a qué año, etc. Y esto también es, ¿no? Entonces la exposición ante agentes externos y la no protección, porque se construimos y le damos cierta protección natural, que es el concreto como recubrimiento al acero, pero también a veces nos dicen, ¿para qué necesito tanto producto? Bueno, ahí está el ejemplo en la foto. Hay que proteger la estructura ante agentes externos, no solamente que el recubrimiento tenga que ver en esto, tiene que haber revestimientos de protección ante la corrosión, porque recuerden que la corrosión se genera por exposición del acero refuerzo ante agentes externos como en la humedad, el CO2, el oxígeno y por supuesto también los cloruros. El cloruro está en el ambiente marino, en la brisa. Por eso que ustedes ven casas de playa, muelles que tienen este tipo de problemas, donde se tiene que hacer una protección adecuada en el proceso constructivo. Ahí tenemos un equipo de especificación en SICA que le ayuda al proyectista a hacer este tipo de trabajos y recomendaciones para una buena durabilidad de la estructura, ¿no? Tengo entendido que la durabilidad debe superar los 100 años. Entonces, en eso podemos apoyar. Ahí van más fotos donde están el problema por corrosión. Recuerden que por corrosión el acero se incrementa el volumen porque se genera un sarro. Entonces, este tipo de incremento de sección tensa el concreto y el concreto no está diseñado para tensión y se hace la fracturación o la fisuración. Estos son fenómenos externos también, ¿no? No solamente por corrosión, sino también por choques, impacto de vehículos. Y por supuesto, recuerden que nosotros en el verano estamos expuestos en Lima, más que nada en la parte chosica, en la parte donde viene el río, las laderas, estamos expuestos al tema del fenómeno del Niño, las lluvias continuas que se pueden dar en la parte de la sierra de nuestro Perú, que se generan tanto caudal en los ríos de que las zonas de las laderas de los ríos, en el caso de Chosica, en Lima,
hay construcciones en los bordes, por tanto van a ser afectados. También tiene mucho que ver la ubicación de dónde se colocan las viviendas, porque tienen ese tipo de peligro por parte de la naturaleza. Porque también tiene mucho que ver esto. Ven ahí. Entonces, esto puede suceder y sucede constantemente. Una solución es no construir cerca. Pero bueno, es una realidad que tenemos que llevar, ¿no? Aquí es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando que se construyó muy pegado al río, muy cerca a la zona donde va a haber ese tipo de efecto por parte de la erosión por parte del río, ¿no? Del agua. Colapso de puentes por socavación de pilares, por socavación de la base de los pilares. Y el famoso puente que no quiero mencionar, que también se cayó por un malice, o colapsó, no lo sé. Esos son ejemplos que les pongo como por qué, cuáles son los motivos de reforzar, de reparar, de rehabilitar. Entonces, dentro del proceso de la evaluación, el ingeniero civil, que va a hacer, porque esto debería estar respaldado mediante un cálculo de un ingeniero, donde debería tener un procedimiento, ¿no? Hacer la evaluación de la estructura, un diagnóstico, y según el diagnóstico tiene que generar una definición de objetivos. Esa definición de objetivos es cuando tú tienes que definir hasta cuánto quiero darle más de vida, 5 años, 10 años, 20, 15, no lo sé. Y ese tipo de objetivo nos va a marcar la estrategia, qué productos usar, qué sistemas de reforzamiento tengo que conciliar para poder colocarlos. Y por supuesto, una vez que está definido el objetivo más la estrategia, se hace en los planos debidos y se presenta para la construcción. Ahí interviene pues la constructora, donde debe estar, si en el proyecto o en la estrategia de rehabilitación intervienen algunos productos de SICA, estamos ahí acompañándolos. Por supuesto que ahí se especifican justamente los productos, los procedimientos, la preparación de superficie, la reparación en sí, un reforzamiento y proteger el sistema, no solamente es rehabilitar y colocarlo todo y colocar todos los productos para poder rehabilitar, sino que es proteger el sistema, que también tiene un tiempo de vida para protección, mantenimiento cada 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo que se colocó. Después, en la intervención de la estructura también hay un control de la instalación, acompañamos en eso en cierta parte de la instalación de productos. Programa de mantenimiento, donde se recomienda cada qué tiempo se tiene que hacer un mantenimiento, un chequeo, una evaluación de cómo se está comportando la estructura ya rehabilitada. Y eso es un ejemplo que quiero colocar. Un ejemplo de una evaluación. ¿Qué tipo de ensayos hace el ingeniero para su evaluación? Está en revisión de planos, toma fotos, verifica medidas, chequea si hay grietas, fisuras, si tiene movimiento o no tiene movimiento. También el concreto, su calidad en que se encuentra, su resistencia, el acero de refuerzo, si se encuentra también adecuadamente, pero sección, la cuantía es la adecuada, verificación de cimentaciones, es una forma también de verificar también en edificaciones, y también si hay vibración, porque si a veces una edificación fue construida convencionalmente, teniendo y no considerado donde que está cerca, no sé, a una zona que tiene vibraciones, donde pasan muchos camiones, donde pasa el tren, donde pasa bueno, el tren eléctrico o el metro, también genera cierta vibración. Yo cuando he pasado por la avenida Aviación, genera cierta vibración cuando uno pasa por ahí. Quién sabe, por ahí algunas edificaciones tienen un problema por ese tipo de vibración, no lo sé, tendría que evaluarse. Cosas como estas. Después de la evaluación se hace un modelo matemático para evaluar cómo se verifica o cómo identificamos dónde está el problema, o si es que lo hay, por supuesto. Son modelos que se hacen, ¿no? Es un ejemplo, no es que hay que reforzar ahí necesariamente, son modelos que se han hecho para verificar el estado que se encuentran ese tipo de estructuras, ¿ok? Y con eso ya tenemos el problema y ahora nos falta dar la estrategia. ¿Qué productos pueden ayudarlos? ¿Qué productos pueden intervenir en una rehabilitación o reforzamiento? Entonces, en un sistema de rehabilitación, yo les voy a poner antes de empezar un reforzamiento, tenemos que preparar la estructura, porque no solamente colocar, por ejemplo, a mí me dicen, quiero fibra de carbono para reforzar estructuras, para reparar estructuras. Pero esto tienen que considerar de que la fibra de carbono no repara, es reforzar compensando un déficit que tenga la estructura. No es para reemplazar tampoco. Digamos de que el acero ya se perdió, le pongo la fibra y compensa, o mejor dicho, reemplaza ya la pérdida total de la sección del acero de refuerzo. No es así. La fibra de carbono compensa algún déficit en, digamos, en un 20% de pérdida de sección, un 15 o 10% de pérdida de sección, no lo sé, dependiendo del cálculo, va a determinar.
Entonces, ese es el motivo por poder usar fibra de carbono. A veces se equivocan, me dicen, quiero reforzar o quiero reparar mis grilletes en mi losa con fibra de carbono porque tiene óxido. Eso no es el motivo. Entonces, ojo que sí, la fibra de carbono ayuda a hacer reforzamiento, pero no es una solución permanente o si es que no se hace una reparación. ¿Ok? Algunos dicen, ¿por qué la fibra de carbono? No, la fibra de carbono sí tiene una fecha de caducidad. No, la fibra de carbono cuando tú lo instalas viene a tener una durabilidad de vida de la estructura. ¿Ok? En conjunto, si la estructura colapsa por otras cosas que no sean cargas, también colapsa la estructura, la fibra de carbono, por incendio, por ejemplo. Es un motivo importante que deben tener en consideración. Entonces, para la reparación, nos podemos apoyar en algún ACI, que en este caso en reparación es el 562. El ACI 562 nos ayuda a ver estrategias, formas de diseños, consideraciones de productos, metodologías de reparación para poder intervenir la estrategia de rehabilitación o reparación. ¿Ok? Y por supuesto, cuando uno va a hacer una evaluación o va a hacer una reparación, mayormente son fisuras las que se aparecen, hay que reparar la zona de estructuras con fisuras, hay estrategias, hay normativas, ahí la ACI te ayuda para hacer la evaluación de las fisuras, la medición, si tiene movimiento o no, hay productos para solucionarlos que pueden ser tapones hidráulicos como las resinas de poliuretano, o las resinas epóxicas para restituir o hacer monolítica la estructura de concreto nuevamente. Entonces, hay productos como estos, ¿no? Un producto que es una resina de muy baja viscosidad, vienen a tener 375 centipoises. Entonces, esto es que puede penetrar en fisuras con ancho de 0,25, 0,20 milímetros. ¿Okay? Alta resistencia en la compresión. Entonces, estos productos ayudan mucho para hacer un sellado de fisuras y restitución de la estructura de concreto, volviendo nuevamente monolítica. Estos productos se pueden aplicar por gravedad, que es lo más sencillo. Se puede colocar por inyección, que necesita cierta estrategia, ciertos accesorios, ciertos equipos, mediante un personal calificado para que puedan instalarlo. Por supuesto, hay empresas que lo hacen, que fueron entrenadas por SICA para poder hacer el trabajo sin problemas, ¿no? La inyección puede ser en una metodología por penetración en forma diagonal, perforando la estructura de concreto para que pueda llenarse cualquier tipo de fisuras o microfisuras en la estructura de concreto. Otra metodología con ciertas pompas, ahí va, ciertos equipos, hay unos equipos ahí que ven en la pantalla que se ayudan a hacer la inyección. Tiene propulsión mediante tema eléctrico o también puede ser mediante una especie de pistola de talado. ¿Okay? Eso ayuda para hacer la impulsión. Este es un método destructivo, hay que hacer una perforación en el concreto. Colocando esas cánulas que vieron. Esas cánulas sí que no las provee y el equipo tampoco. Por eso necesitamos de que la empresa que hace el servicio tenga experiencia y se provea de ese tipo de materiales, ¿no? Hay también otras metodologías de inyección, que son la inyección por colocación de cánulas en el eje de la fisura. Es el método no destructivo. Hay empresas que se ingenian y colocan sus tubitos cada cierta distancia en la fisura. ¿De acuerdo? Entonces, esos son algunas metodologías de colocación y sellar fisuras. Hay que reparar, nuevamente insisto en eso, hay que reparar la estructura antes de un reforzamiento con fibras de carbono o un reforzamiento de otro tipo. Ahí ven, el mismo equipo, hay que hacer el sellado de las fisuras mediante la colocación de cánulas. Ya no se hace la perforación, sino se coloca encima de la fisura, se sella con un epóxico convencional pastoso, que puede ser un Cico 31, y se inyecta. El otro caso es corrosión. Hay que hacer una evaluación. La corrosión se puede dar por diversidad de motivos. La exposición del concreto tiene mucho que ver. Está expuesto al hielo, el deshielo, humedad, al monóxido de carbono, etcétera. Contaminación cerca al mar también tiene mucho que ver. ¿Okay? Entonces, cuando hay poco recubrimiento, hay peligro de que se contagie mucho más rápido el acero de refuerzo con respecto a la corrosión o oxidación, como quieran mencionarlo. Entonces, ese tiene mucho que ver. Hay productos que podemos ofrecer para hacer la protección de estructuras ante agentes externos, porque lo que se tiene que hacer es proteger al acero que no tenga contacto con agentes externos. Y una forma es el recubrimiento del concreto y también sellar externamente el concreto con un producto que evite que penetre por los poros esos agentes externos contaminantes. O también antes del vaciado del concreto, de la elaboración de la viga, en este caso, se pintan el acero de refuerzo sano,
protegiéndola y dando más tiempo de durabilidad. Tenemos productos que pueden proteger de ese tipo más o menos 75 años adicionales a la vida que tiene convencionalmente solo la estructura, que puede ser un tipo Armatec como este. Es un producto que puede incrementar la durabilidad por protección al acero de refuerzo, solamente pintándola. ¿Qué pintas el acero de refuerzo? Aísla este tipo de elemento tipo acero contra la estructura, ante la estructura externa, pero ante agentes externos y le da ese tipo de durabilidad, ¿no? Es más, tú puedes pintar el acero de refuerzo expuesto, como las mechas que quedan en las viviendas, en la parte superior cuando van a construir después de 2, 3, 4 años, que algunos tienen la tonalidad de poder protegerlos con bolsas de cemento, con botellas, que no es el procedimiento, por supuesto. Igual se contamina. Entonces, con este producto lo puedes proteger expuesto a la intemperie y te puede dar una protección de 15 años adicionales a este tipo de exposición. ¿Okay? Son así pintados. ¿No? Si hubieras una rehabilitación, hay que sacar todo el óxido, por supuesto, sacar toda la contaminación y pintarlos para darle ese tipo de protección cuando es un sistema de rehabilitación. Hay casos también de cangrejeras. Las cangrejeras son muy comunes en obras nuevas, así que es una forma de poder reparar con morteros de reparación. ¿No? Hay casos que no se van a poder salvar, siempre es importante la evaluación estructural. Y antes de hacer la restitución del concreto, tienes que hacer un perfilado, tienes que hacer una preparación de superficie, generando formas rectangulares. Porque si ustedes ven en la parte de la foto de la derecha arriba, en los extremos de ese relleno se va a generar un relleno tan fino que va a ser muy débil ante vibraciones. Golpes o algo así, le va a generar fisuraciones y no se va a generar una efectividad en la reparación. Por tanto, cuando uno hace en forma rectangular, lo más rectangular posible, por supuesto no se exige que sean 90 grados. Entonces, esa es una forma de poder hacer preparación de superficie. Y lo otro es, en el proceso de preparar superficie, no afectar la integridad de la estructura. Estamos hablando del acero refuerzo, no dañarla. Y por supuesto hay que generar rugosidad. Esta rugosidad es importante ¿para qué? Para que el relleno, que va a ser un mortero de reparación cementicio, se ancle mecánicamente al concreto existente. Correcto, entonces ahí vamos a ver que hay un anclaje mecánico y por supuesto luego que tienen que usar un puente de adherencia, que es el anclaje químico. Para unir concreto antiguo con el nuevo, en este caso concreto antiguo con los morteros de reparación. Y los morteros de reparación pastosos se colocan en un solo sentido, generando un relleno de derecha a izquierda. Y si tuvieran una situación como en la que se tiene el acero expuesto en su totalidad, la forma de compactar por detrás es picando un poco más, casi una pulgada más, y rellenarlo manualmente. ¿Okay? Eso lo va a garantizar el operario. ¿Okay? Ese relleno, porque es compactación manual, lo garantiza el operario. ¿Okay? Si pudieran usar un grout, sería mejor. El grout sí rellena todo el espacio por gravedad. Sería mejor. Y dentro de los motores de reparación tenemos varios. Bueno, dentro de los que hoy día se los presento está el SICARREF 500, que es un motor de reparación que llega hasta 500 kilos a la compresión. No tiene contracción. En 24 horas llega a 250, que es suficiente. Un bolsa de 30 kilos. Reparación para aplicación manual. Ven ahí. Todo elemento de estructura de concreto. Vigas, columnas, placas, pavimentos, losas de concreto, estanques de agua, obras hidráulicas, tunelería, puentes, etc. La aplicación de frente, manualmente. Igual tenemos otro producto que es de inferior característica en resistencia a la compresión. El resto es lo mismo, solamente cambia la resistencia a la compresión. Y miren, en 7 días, 350 kilogramos centímetro cuadrado y en 24 horas llega a 180. Suficiente para una vivienda convencional, ¿no? O un multifamiliar, también. La aplicación es sencilla, se entrena nuevamente. Pero aquí le dejo un videíto. Este video es importante que lo chequee, pero es una parte de la tecnología que manejamos, es una parte de los productos que tenemos en el Perú. Es importante también que lo vean. ¿Por qué? Porque si van a trabajar, vamos a ver, si van a trabajar con este tipo de productos, esta nueva tecnología tiene producto que con cierta cantidad de agua es pastoso y si le adiciona un poco más de agua se vuelve fluido, pero no autonivelante. Fluido para hacer reparaciones eh, digamos, en RAM, no se va a descubrir que lo que llega con un grau sí se ocurre, porque con este producto no. Lo pongo como guía porque este producto es nuevo, en Perú.
y poco a poco vamos a meterlo en la constructora. Una forma. Hoy día es uno de los días que podría conocer. Cicatop, perdón, Cicamonoto 4200 de reparación. En tema pastoso no es cubre. Los espesores pueden llegar a 8 centímetros en capas de 2, 2.5, dependiendo del volumen de relleno. ¿Okay? Y si le das un poco más de agua, estamos hablando de 18%, entonces el lo de fluido. ¿Sí o no? Se recomienda usar un puente de adherencia. Por temas prácticos de trabajo, ese tipo de videos está un mes. Y mire, el producto acomoda rampa que viene en el bolsa de 30 kilogramos y ven ahí cómo se vuelve fluido. Que solamente queda manipular un poco y listo. Tiene que ser con presiones de compactación. Después su producto mueve relativamente. Puede tener menos de un año. Sí, se entró en el Perú en diciembre del 2021. Y no más que entró en el Perú, se hace fabricación. Los morteros de reparación cementicios tienen fabricación local. En el Perú se tiene este tipo de producto, así que si hubiera tema de stock, puede ser falta de stock en una semana, en 5 días, nada más, mientras se fabrica. Y los grouts, como les mencioné, en reparaciones también es importante trabajar rellenos muy finos, que puede ser por detrás del acero refuerzo, y una forma de asegurarlos con grouts, ¿no? En nuestro caso será el Sicaro 110, el Sicaro 100, para casos de cangrejeras. Hablamos de cangrejeras, ¿se acuerdan? Entonces los gravos puedes mezclarlo con este tipo de máquinas o equipos de mezclado de morteros, pero siempre trabajando en la preparación de superficie y generar un encofrado, que ahí es lo que va a sustentar o va a sostener el grout para que pues, le dé el tiempo de secado, que mayormente está en un lapso de 24 horas o de 18 horas de secado para poder encofrar. Se puede desencofrar a las 24 horas, recomendable. Equipos como esos también son válidos de doble aspa. ¿Por qué doble aspa? Porque se involucra menos cantidad de burbujas, esfuerzas menos al operario, trabaja mucho más rápido. Y como les mencioné, puentes de adherencia. Los puentes de adherencia son productos muy importantes para hacer la unión de dos elementos de diferentes edades, ¿no? Concreto con concreto, concreto con morteros de reparación que están hechos a base cementicia. El Sicarre que vimos es hecho a base cementicia. El Zika monotop es a base cementicia y los Zika grau también cementicios. Por tanto, para poder adherirlos a una estructura de concreto y generar monolitismo, necesitamos un puente de adherencia. ¿Ok? Eso es para todos los casos de reparación. ¿Okay? En la reparación, sí, el ACI 562 que mencionamos te da la recomendación de usar un puente de adherencia, un ligante. Pero para quien está vinculado, quien está presente ahorita en el webinar, está metido en el tema de grouting para nivelar estructuras, ahí no. El ACI 351 no te exige puentes de adherencia. Solamente se debe generar rugosidad. ¿Okay? Es otro caso. ¿Okay? No confundamos usar grout para reparación y usar grout para nivelar estructuras, que es diferente normativa y en el cual el otro no te exige puentes de adherencia. Okay, tenemos dos alternativas, el Zicao 32 y el Colmafix 32. La diferencia entre los dos es que uno tiene más tiempo de trabajabilidad. Como ven acá, el Zicao 32 un tiempo de trabajabilidad de 3 horas a 20 grados centígrados, 1 hora a 30 grados centígrados y el Colmafix tiene 7 horas a 20 grados centígrados y 6 horas a 30 grados Celsius. Okay. Esa es la diferencia por los puentes de adherencia, que son importantes en la reparación y preparar la estructura antes de un reforzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un producto que estamos viendo para entrar al tema de reforzamiento. Ahora, reforzamiento, ¿por qué hacemos reforzamiento? Hay varios tipos. Los tipos de reforzamiento pueden ser incrementar elementos estructurales en la estructura. Por ejemplo, pantallas, ¿no? Los muros, placas, que es una metodología de reforzamiento. Colocar placas, ¿no? Distribuirlos en cierta posición y en cierta distribución para poder incrementar su rigidez, reforzamiento, etc. Entonces, también tenemos otra metodología que puede ser arrastramientos metálicos. Como ven ahí, no es tan arquitectónicamente visible, muy bien visible,
Ahí se nos puede quejar, si hay un arquitecto aquí en el webinar, se puede quejar por eso. Esa metodología no le va a gustar, salvo que lo pueda introducir en el ambiente del edificio, ¿no? Arquitectónicamente hablando. Y en estos sistemas, bueno, valga el marketing para SICA, se pueden utilizar diversidad de productos SICA aquí, ¿no? Anclajes químicos, en el caso de las placas curadores, desmoldantes, morteros de reparación para rellenar los vacíos que están en los arrestos metálicos, en la unión de la Reostrecon, el estructura existente. Los grados también sirven. Entonces, ahí vamos viendo poco a poco los tipos de reforzamiento, que también está el encamisetado de concreto, ¿no? Los conocidos enchaquetados. Otros encamisetos metálicos, también válido, porque ahí, pero en este caso ya el encofrado es permanente. ¿Okay? Hay chaquetados de columnas, de vigas. Es lo único malo, nuevamente, el arquitecto se puede enojar por temas de incremento de sección, reduce ambientes, reduce zona de circulación, escaleras, pues miren ahí ese tipo de trabajos, eso es muy complejo, muy tedioso. Y en el tema metálico también. Como lo que en el tema metálico sí tiene que tener cuidado con el tema de corrosión, porque ese tipo de encamisetado permanente se puede llegar a oxidar, ¿no? Igualmente, puede usar diversidad de productos SICA y adicionales complementarios para poder trabajar. Otros sistemas son las platinas metálicas, adheridas a la estructura, incrementando su resistencia, confinándola, colocándola en la zona por flexión. ¿Ok? El otro es adición de perfiles metálicos. Ya si esa foto ven ahí a la derecha, ya no nos van a querer, no va a querer ayudar el arquitecto para aceptar ese tipo de reforzamiento, ¿ok? Pero sí lo han hecho. Esa foto es real. No le puedo decir dónde es. Y platitas metálicas, por supuesto. En los puentes, esas adiciones de perfiles metálicos puede ser más, se puede esconder mucho mejor. Igualmente, nuevamente productos complementarios de productos SICA. Contrafuertes, como punto 7 de reforzamiento, son elementos que estabilizan externamente la edificación. ¿Okay? También se pueden mitizar ahí en la estructura, forma arquitectónica también. Ahí está. Los postensionamientos externos también son válidos para puentes más que nada. Una forma en otros lugares se está haciendo, bueno, en el Perú también se ha hecho disipadores de energía. Es una forma de reforzar, ¿okay? Para darle un mejor durabilidad a la estructura en los casos de sismo más que nada. Ahí te dejo un video donde se está incluyendo la forma de cómo relacionar estos disipadores o pistones relacionados con los vehículos, con los amortiguadores. Y cuando viene un sismo, miren cómo se comporta, ¿okay? De acuerdo al movimiento sísmico, y va, digamos, ablandando el movimiento sísmico hacia la edificación. Esa es más o menos una forma de poder saber cómo trabajan estos disipadores de energía, que pueden ser de varios tipos, ¿de acuerdo? Hay en forma diagonal, en forma de X, en forma de V invertida, etc. Nuevamente, productos ICA se pueden utilizar. Otros con aisladores sísmicos. En el Perú no se han hecho rehabilitación o reforzamiento con aisladores sísmicos, solamente para obras nuevas. En otros países en Europa sí están haciendo para rehabilitar estructuras, colocando aisladores sísmicos. Y otra forma de reforzamiento serían la fibra de carbono, por supuesto. La fibra de carbono, estamos hablando de platinas de carbono, tejidos de carbono, que en el Perú se viene manejando hace muchos años. Si ustedes no tendrán conocimiento, y espero que hoy día les pueda iluminar un poco, los primeros reforzamientos con fibra de carbono fueron en el año 1996. No es que se SICA, sino que se hizo con productos SICA en el año 96, reforzamiento del Jockey Plaza. Entonces, ya en el Perú se está trabajando con tejido SICA Wrap y con platina SICA Carbodur. ¿Okay? Las platinas SICA Carbodur son semirrígidas
van muy dirigidos a lo que son reforzamientos por flexión principalmente. Los tejidos pueden ser utilizados para reforzamiento por flexión, por cortante, por confinamiento, hasta reforzamiento de nudos. Ahí están las platinas, ven ahí que son semirrígidas, tienen anchos variables, vienen de fábrica, que pueden variar entre 5 centímetros, 6 centímetros, 8, 10, 12, 15. Ok, hasta ahí. Entonces ahí se mide también en espesores. El ancho de 15, por ejemplo, puede tener espesores de 1.2 o 1.4 milímetros. Y ustedes multiplican la sección y le da la cantidad de fibra de carbono por sección, por área, en milímetros cuadrados. Y eso lo va a botar dentro del cálculo. El cálculo va a decir, mediante la C440, cuánto de sección de fibra de carbono necesita tu estructura. Ahí va. Miren, se puede hacer reforzamientos por confinamiento en columnas, por flexión en vigas, por aperturas de cavidades en losas, por ejemplo, un ducto, apertura de puertas, vanos en placas, etc. Todo para el tema de reforzamiento con fibra de carbono para estructuras de concreto se usa la 442R, ¿okay? ACI 442R. Para estructuras de mampostería, de todo lo que son ladrillos estructurales, o sea, mampostería estructural, se usa el ACI 447R. Son diferentes para cada caso. Ahí va, miren ahí el ejemplo, se va a hacer un reforzamiento de un puente. Este tipo de puentes requieren prepararse a la superficie, reparación de fisuras, cangrejeras, y entonces recién ahí voy a colocar la fibra de carbono que puede utilizarse por flexión, por cortante con el tejido envolviendo toda la viga, o si no puede ser por cortante en forma diagonal perpendicular a la aparición de las fisuras. Como ven ahí, puede ser tejido, puede ser platina. Flexocompresión, al lado izquierdo se hace la envoltura de toda la columna, confinamiento, y al lado derecho hay una columna que está reforzada por cortante, pero mayormente por cortante solamente se refuerzan los extremos, los nudos. Entonces ahí la gráfica no va muy bien, ¿no? Yo creo que la parte central no debería estar forrada. Y la comparativa. Recuerden que el acero de refuerzo trabaja tensión y la fibra de carbono también. Entonces la fibra de carbono aporta incremento a resistencia a la tensión en una estructura. Es como colocarle más fierro. Por tanto, el acero de refuerzo tiene un promedio de 420 megapascales, 4.200 kilogramos centímetro cuadrado la tensión. En el mercado puede encontrar fibras de arámida que llegan a 1.000 megapascales, de basalto y de vidrio que también llegan a ese promedio. Pero la fibra de carbono superan esos tipos de tensiones y llegan a 4.800 megapascales. De acuerdo a eso, se hace un diseño, pero no con toda la totalidad de su resistencia. El ACI 440 te dice que diseñes con un factor de seguridad y por tanto la resistencia de cálculo va a ser inferior a esos 4.800. ¿De acuerdo? Y tipología, creo que ya lo mencioné. Las platinas se denominan carbodur, Sika carbodur, que son platinas que vienen anchos diferentes, diversos, y los tejidos Sika wrap, que vienen en anchos también en promedio de 50 centímetros o de 30, que se pueden cortar en forma longitudinal o transversal. Miren ahí, las líneas o las láminas Sika carbodur se utilizan un adhesivo pastoso. En nuestro caso se llama Sika carbodur tipo S. En el Perú se manejan el S512 y el S1012 y se aplica con un epóxico de adherencia Cicadur 30. ¿Okay? Hay que escarificar la superficie para que tenga cierta rugosidad y se ancle el epóxico con la estructura de concreto y con la platina. Ven la cantidad de personal que se usa, no es mucho, para colocar cierta cantidad de fibra de carbono en extensión. Estamos hablando de unos 5, 6, 7 metros con personal mínimo, ¿no? Ahí va. Reforzamiento de puentes, de losas, ese es un puente cajón, tengo entendido, están por dentro. Y el acabado puede ser como lo ven, se puede ver, por tanto no hay problema. Pero si quiere, si va a estar expuesto a otro tipo de agentes, por ejemplo, si va a estar en un puente, recuerden de que puede estar expuesto a vandalismo, a cierto calor por fogata, erosión, entonces hay que protegerlo y una protección puede ser para este tipo de eventos, puede ser tarrajeo convencional. Okay, un tarrajeo convencional le ayuda a hacer la protección de la estructura de tipo.
Recuerden que estos tipos de fibra de carbono se pegan con epóxicos y los epóxicos tienen resistencia a temperaturas más altas, hasta 70 o en el mejor de los casos 80 grados centígrados. Entonces, pasar esos 70 o 80 grados centígrados ya el epóxico se atiza o falla. Entonces se despegaría la fibra de carbono. Por tanto, si van a tener ese tipo de inconveniente o quieren prever eso, se tendría que proteger este tipo de fibra de carbono mediante un sistema puede ser pintura o puede ser morteros de ignífugos. Recuerden que los morteros ignífugos les puede proteger hasta 1 hora, ¿ok? A este tipo de fibra de carbono, por el tema del epóxico. Es más complicado porque la activación de un mortero ignífugo se genera por tiempo y se genera por temperaturas. Entonces, para estos casos se ha probado de que la protección ignífuga va a ser con espesor de 5 centímetros y te va a dar un lapso de 1 hora de protección. Después va a fallar. Hay que tener claro eso. Y la aplicación, chequen ahí, la aplicación está relacionada con rugosidad en el concreto, la platina de carbono, el Cicadur 30 se unta en el concreto, se unta en la platina y se instala. Una vez instalado, se hace la presión adicional en la platina con el concreto para botar un poco de burbuja que puede generarse entre los dos elementos. ¿Okay? Y es rápido, no es tan difícil y es seguro este tipo de reforzamiento. Es un ejemplo pequeñito para que vean cómo es el aporte de las fibras de carbono en este tipo de reforzamiento. Es interesante, para que lo vayan bien. Miren ahí, son dos planchas Superboard, una sola y una fibra, ¿no? Una debería fallar a cierta cantidad de carga y está colocándole un mortero de reparación, una bolsa de 25 kilos. Y esa bolsa está fallando en 50. Bueno, esa bolsa, perdón. Ese Superboard está fallando con dos bolsas que suman 50 kilogramos. Aquí a este Superboard le han puesto unas 4 platinas, a ver cómo se comporta, ¿verdad? Y la idea es que mejore. Ya no se flecta tan rápido. Estamos hablando de 100 kilos. 100 kilos y ya está trabajando bien. El peso adicional, un poco de 80 kilos seguro. Le dan 50 kilos más, estamos hablando de 150 kilos ahí soportando más el peso del anfitrión que es el operario. Eso es una forma de mostrar cómo aporta la fibra de carbono en incremento de resistencia de la flexión. Correcto. Experiencias en Europa, vamos a hablar también de Perú. El Carboduro es reforzamiento de ese tipo de torres de tiro natural para ver como una chimenea, reforzamiento de puentes, estamos hablando ahí se usaron casi 6 kilómetros de fibra de carbono en Eslovenia por un diseño inadecuado. Se usaron platinas de carbono para reforzar estadios, en este caso el estadio se reforzó porque era parte de una remodelación para incrementar las cargas y tener las condiciones adecuadas y poder cumplir con los requisitos de una Champions. ¿Ok? Y es otro ejemplo más. A ver, otro ejemplo más es de dos viguetas. Una vigueta de 8 centímetros de sección y una longitud de más de 2 metros. 2 metros 20. Pues. Una solamente de concreto y una es con platina de carbono. Por supuesto, recuerden que estas vigas, si no tienen fierro, van a fallar rápidamente. Porque el concreto soporta tensión y compresión, pero no tensión. Y ahí la tensión hizo su trabajo. En ese caso, estamos hablando de una vigueta reforzada, y debería haber un cambio, una mejora.
¿De acuerdo? Estamos hablando de esa cantidad referencial en kilos, estamos a 400 kilogramos adicionales y puede llegar hasta 600. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de ver cómo es un aporte de fibras de carbono en un reforzamiento para, en este caso, viguetas, vigas, elementos que están expuestos a efectos de flexión. Okay, es un ejemplo de platinas de carbono. Ahora entrando a tejidos. Los que más en el Perú se venden son los tejidos, pero igual, los dos son alternativas en el Perú y hay esto. Hay esto, o sea, estos son importados, o sí, pero en el Perú se está manejando ya, como le mencioné, el año 96, estamos hablando de 26 años atrás, que ya se están trabajando estos sistemas con nosotros en el Perú. Ven ahí, reforzamiento con telas, pueden tomar la geometría de la estructura, previo sellado de fisura, por supuesto. La geometría de unas vigas, miren esas vigas que tienen una forma un poco diferentes, forma ahí. Se puede hacer un reforzamiento de esas vigas por cortante, ahí está. Nudos, también, el encuentro. Confinamiento, envolviendo las columnas para incrementar su resistencia a la compresión del elemento de la columna. Refuerzo por cortante también. En los nudos colocan la fibra de carbono para incrementar su resistencia al corte. Es como colocarle más estribos. En la aplicación del tejido, en el Perú se está manejando Cicarrap 600. ¿Qué quiere decir? 600 es 600 gramos por metro cuadrado. Esa es la cantidad de fibra que se tiene. Por tanto, por ser un poco grueso, estamos hablando de que solo sin epóxico, porque esto se satura con epóxico, que en el Perú se trabaja con el ciclo 301, tiene solo 0.34 milímetros, pero ya cuando lo saturas con el epóxico llega a tener 1 milímetro, ¿okay?, de espesor. Entonces, ¿por qué se le dice aplicación en húmedo? Porque hay que pintar o juntar o saturar la fibra con el epóxico y también el concreto hay que pintarlo, hay que untarle el mismo epóxico para que penetre el epóxico por todos los poros que pueda tener el tejido. Y así se va a colocar. Un solo epóxico y de frente a la aplicación. Por supuesto, previa preparación de la superficie de concreto. Un ejemplo puede ser un reforzamiento de una viga por corte y flexión, que no le puede pedir tanto, no le puede tanto tiempo en reforzarlo, porque lo que más se demora en un reforzamiento de ese tipo va a ser retirar el tarrajeo. Ojo, esto se aplica en el concreto estructural. Si hubiera tarrajeo, hay que retirar el tarrajeo. Hay que sacar todo lo que involucra revestimientos no estructurales. ¿Okay? Entonces ahí, por ejemplo, si es por flexión, hay que descubrir la parte inferior y colocar la fibra de carbono. Puede ser tejido o puede ser platina en la parte inferior si es que hay un déficit de acero refuerzo por flexión. ¿Okay? Ahí se va la ubicación. Y ahí iría la fibra de carbono. Por supuesto en el eje. Y si hubiera un déficit en el tema de estribos, entonces si faltarían estribos se puede colocar el tejido, ¿ok?, para evitar ese tipo de fisuraciones por corte. Entonces, se envuelve con el tejido en forma totalmente. Las esquinas hay que redondearlas. Esa es parte de la recomendación de la CI. Redondear esquinas para darle continuidad a la fibra, ¿ok?, para que aporte mejor a un reforzamiento. Y ahí está. Miren cuánto se demoraron o un personal de experiencia en hacer un reforzamiento por flexión y cortante. Mediodía, al peor de los casos. Como les mencioné, más se van a demorar en sacar tarrajeo. Esto seca en 24 horas, es decir, una vez instalado, esperas 24 horas y ya está en servicio. 24 horas, ¿por qué? Porque es lo que se demora en secar mínimo un epóxico, en este caso el ciclo 30 o el 301. Ok, recuerden, ojo, cuando les menciono de que está ya en servicio, no quiere decir de que la estructura ya va a estar trabajando en su máxima carga. Ojo, estos reforzamientos son reforzamientos pasivos. Van a reforzarse, ¿por qué? Porque seguro va a requerir más resistencia cuando venga el evento o el fenómeno o la carga excesiva, porque la estructura debería estar soportada sola, ¿ok? Sola sin reforzar, ¿ok? Normalmente. Cuando ya viene el agente externo
de sobrecarga, ahí entra a tallar la fibra de carbono. ¿Okay? Ojo con eso. Y aquí es un reforzamiento por corte que puede ser en forma completa, que es lo más recomendable, envolverla toda, según el ASI 440 12R. Puede ser en forma de U, pero puede que le involucre más fibra de carbono, porque no puede envolverla toda, entonces tiene que envolverla en forma de U, porque tiene sobre una losa arriba. Y si tiene una losa arriba y un muro abajo, otra alternativa es colocarlo en la parte lateral, pero también iba a involucrar colocar más fibra de carbono, ¿okay? Porque hay menos área de contacto. Entonces, el aporte de la fibra de carbono es como colocar más fierro. O ven ahí, ¿no? Como que la fibra de carbono es como colocar más acero refuerzo por flexión y de igual manera por corte, como colocar más estribos. En los casos de columnas, ¿cómo se comporta la columna? La columna se comporta la compresión. Entonces, una vez comprimida la columna puede tener un efecto de deformación o tensión por una baja resistencia en la compresión. Eso se puede generar. Eso se le denomina más o menos, en virtud del coeficiente de Poisson, el concreto experimenta una expansión transversal bajo compresión. Entonces, si tú lo comprimes demasiado, se tensa y se genera ese efecto. Y esto puede conducir al colapso de un elemento. Por tanto, para evitar esa deformación, esa tensión, se tendría que envolver previo, así como el ejemplo que ven en la foto, con fibras de carbono. Entonces, ya evitas de que se deforme el elemento. ¿Okay? Evitas de que pueda tener una deformación por compresión. ¿Okay? Mientras más carga hay más tensión en la fibra, si se dan cuenta. Hay posibilidad de que no solamente una capa puede ser suficiente. En los tejidos se pueden colocar 2 capas, 3 capas, hasta 5 capas, 6 capas, dependiendo a qué se ha expuesto ese tipo de columnas o qué resistencia a la compresión pueda tener. Ahora, no quiere decir de que yo un concreto menos de 175 la pueda reforzar. Si es menos de 175 hay que analizar bien el tipo de reforzamiento de este tipo, bueno, de estas condiciones, porque el concreto es muy, pero muy pobre. Entonces, estas fibras se pegan en el concreto. Si el concreto es pobre, entonces la fibra se va a salir con el concreto que se va deshaciendo, porque se va haciendo polvo el concreto. Por tanto, la fibra se va a agarrar en la superficie, que es inestable, y se va a salir. Por tanto, hay que analizar también la parte de la resistencia a la compresión. En el caso de confinamiento es importante tener en consideración de que si vas a reforzar un elemento tipo columna circular, que es lo ideal, la fibra de carbono va a aportarle mucho mejor. Es un aporte que le puede dar en toda la superficie. Miren ahí, todo lo achurado, todo lo que está en otro color, es lo que está aportando la fibra de carbono. Si es una columna cuadrada, ahí sí el aporte de la fibra de carbono es menor. Miren ahí, lo achurado, lo que va a salir achurado es el aporte de la fibra. ¿Por qué? Porque la tensión se genera en las esquinas, ¿okay? Por compresión. Entonces, lo que la fibra va a tensarse va solamente en la parte que está por tensión, que son las esquinas. Va a hacer eso. Ven ahí la foto. Ese es el aporte de la fibra de carbono. Igual manera puede ser en rectangulares. El aceite dice que no puede haber una diferencia entre las dimensiones de largo y ancho que no pase de 2 por 1. ¿Okay? Y el largo más, mejor dicho, la dimensión más larga de la columna no puede sobrepasar los 90 centímetros en el caso de confinamiento. Han seguido 440 o sea. Miren el aporte, también es muy poco. Entonces, ¿qué se hace para mejorar esas condiciones? Para redondear esquinas. El aceite te recomienda redondear las esquinas y miren cuánto sería el aporte adicional. Solamente redondeando esquinas en un promedio de 2.5 a 2 centímetros de radio, él le da ese tipo de condiciones de aporte. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre no redondear y sí redondear? Eso es lo que se tiene que tener en consideración para hacer un diseño de confinamiento para reforzar estructuras de concreto tipo columnas. Este video es un ensayo para que vean más o menos el aporte de la fibra de carbono. Ojo que la fibra de carbono es de color negro. ¿Okay? En este ensayo, si se utilizaba la fibra de carbono, el ensayo que queremos hacer en una máquina de compresión no iba a resultar muy efectiva porque la fibra de carbono es difícil que se rompa, que falle, que rompa en sus filamentos. Por tanto, para darle ese tipo de efecto y que se entienda el ensayo, se reforzó las probetas que van a ver, pero con fibra de vidrio, de color blanco.
Por eso se lo menciono. Hay una probeta no reforzada y otra probeta reforzada con fibra de vidrio, que es blanca. Pero igual el aporte. Tienen que entenderse el aporte de un confinamiento con fibras en un elemento tipo columna. Por supuesto, aquí van a tener unos datos ya cuantitativos. ¿Cuánto va a salir o cuánto falla la probeta con unas cargas verticales? Ven ahí, van a ver abajo a la derecha, en megapascales, hay que manejarlo en megapascales, la falla. Estamos hablando de 32 megapascales, 33 megapascales, 32.97. Con 33 megapascales falló la probeta. Ahora, ¿a cuánto podría fallar esa probeta reforzada? Ojo que estas son condiciones ideales, ¿ok? En laboratorio, en ambiente idóneo, con una carga puntual en el eje, en forma axial. En la vida real es diferente. En la vida real viene por todos lados la carga, el sismo, vertical, momento, etc. Actualizando. Miren ahí, ese es el efecto de romperse. Cuando se rompe falla, mira, 69.92 megapascales, no, 79 megapascales con respecto a 33, es el doble, pero eso no quiere decir que en la vida real la fibra de carbono te aporte el doble de resistencia. Estamos hablando de un aporte adicional, pero en la vida real no es la carga tan bonita que va desde arriba hacia abajo. ¿Okay? Eso no es tanto así. Pero sí, en la vida real mayormente la fibra de carbono están aportando más del 50% aproximadamente, dependiendo a qué está expuesta la estructura. Bases de cálculo. Ojo, ¿cómo se calcula esto? Debo decir de que SICA no hace cálculos, no hace servicios de cálculos, pero sí le das las pautas de cómo hacerlo. El ingeniero calculista que esté interesado en este tipo de trabajos tiene que hacer la evaluación estructural, se puede apoyar en la 318, y el cálculo de diseño de reforzamiento estructural con fibra de carbono la tiene que hacer con el ASI 442R. ¿Ok? Una de las vigentes, porque hay dos vigentes, del año 2008 sigue vigente. En el año 2008 está vigente el reforzamiento por flexión, por cortante y confinamiento. ¿Ok? Ya el año 2017 salió una versión adicional, mejorada, pero igual las dos están vigentes, donde el año 2017 se involucra reforzamiento de nudos. ¿Ok? Entonces ahí vamos trabajando ese tipo de reforzamiento o diseño de reforzamiento con fibra de carbono para ese tipo de estructuras, esas condiciones, ¿no? Y le pongo adicionalmente ahí el ácido 16, que es una protección ignífuga ante este tipo de productos. ¿Okay? En incendios, le puedo usar un mortero ignífugo para proteger la estructura ante un agente externo como es el incendio. Y si están interesados, y por supuesto, tienen que haber leído previamente el ASI442R para poder trabajar un software que sí cae en los años, ha estado elaborando varios tipos de softwares. Y ya salió en el año 2015 para el lado de nosotros, que es el América, ¿okay? El ASI440, porque hay el lado de Europa, que se maneja con el FIP14, o el TR55 de Inglaterra, reforzamientos para las condiciones en que se encuentran en esa parte del mundo. Pero en la parte del mundo en que nos encontramos nosotros, trabajamos con el ASI440. ¿Okay? Y ese software está basado en el ASI440, que del año 2015 estamos ya manejando este software. Un software gratuito, un software de que no se cobra por eso. Ustedes lo pueden descargar de la página web de SICA Perú sin problemas, por supuesto. En el momento de que hacen el requerimiento o la instalación del software, cuando lo van a usar por primera vez, les va a pedir una autorización. Es decir, ¿quieres ingresar y usarlo libremente o quieres pedir permiso? Yo recomendaría que pidan el permiso con un código, porque ustedes cuando piden el código ingresan todos sus datos y ahí nosotros los tenemos en la base de datos de SICA. Cuando ustedes colocan sus datos principales, nombre, empresa, correo, teléfonos, y ponen enviar, nosotros le damos la autorización para hacer el uso del software en forma indefinida. En cambio, si ustedes ingresan en forma directa, sin pedir ese código, pueden hacerlo, pero van a utilizar el software solamente 15 días libres. Después le van a pedir que solicite ese código para que pueda trabajarlo en forma indefinida. ¿Okay? Esa es la recomendación. Y por supuesto el software le va a dar
pautas para hacer reforzamiento para elementos verticales, horizontales, por flexión. Se le puede colocar las cargas ya factoradas o no factoradas, perdón, según el TTAP, según su lugar, o si no le puede poner las cargas, también le da esa opción. Para geometrías complejas como una T, o ven ahí. También puede ser para estructuras que están con elementos de reforzamiento post-tensionamiento. O sea, la fibra de carbono también tiene una parte que puede colocar fibra de carbono post-tensado, que le decimos carboestrés. Ok, y también para el caso de las columnas se presentan diagramas de interacción en 2D y 3 dimensiones para verificar cómo se comporta la estructura. Ok, al final de toda la evaluación le saca o le emite un informe completo, con los pasos seguidos del diseño, con todas las fórmulas usadas, todos los resultados parciales, todo. Es el informe, ese es el hoja de cálculo total. Con eso ustedes pueden trabajar libremente en un diseño de reforzamiento con este tipo de materiales, fibras de carbono. Otras soluciones complementarias están los sistemas NSM. El NSM son sistemas de reforzamiento donde ustedes ya no colocan la fibra pegada externamente, sino tienen que hacer canaletas, perforaciones en la estructura e introducir la fibra ahí, que ya en el Perú se ha trabajado en 12 puentes en la celda. Un reforzamiento no porque esté mal en el puente, sino que hay que incrementar sus capacidades, ya que los puentes, por no ser diseñados hace poco, son muy antiguos, tienen que soportar cargas actuales. Entonces se hace ese tipo de canaletas, se unta un epóxico de relleno y se introducen este tipo de fibras que ya son diferentes, ya son de menos dimensiones, de menos espesores, hasta son de tipo barra, como un acero refuerzo, ¿no? Circulares, en diámetros que puede variar de 6 milímetros, 8 milímetros, 10 y 12 milímetros. Se los introduce al fondo, se deja secar y eso es una forma de poder reforzar la estructura que mayormente está dirigido a reforzar en los casos de puentes en forma de incremento de capacidades de flexión en negativo, en esfuerzos negativos porque vas a colocarlo por arriba. Porque es más difícil colocarlo por abajo, porque se va a escurrir el epóxico, etc. Entonces por arriba en una losa se puede hacer la colocación de las fibras mucho mejor por gravedad. Y mayormente en puentes se generan ese tipo de trabajos y aportan resistencia en casos negativos, en casos de refuerzos negativos. Y también puedes esconder la fibra y puedes por encima pasar vehículos y maltratar la fibra, que puedes, si es que en el caso de pegados puede suceder. Ahí ven el versus, ¿no? Ven pegados, inviertan ese tipo de elemento. Entonces si pasa un carro, pero puede llevar el sistema EBR. En cambio el NSM está escondido. Es una forma también de ayudar al tema de reforzamiento. En los casos de incendio puede ayudar también. Es una foto que les puede dar una gráfica de cómo se coloca. ¿Okay? Son los tipos en barras y en platinas. Y son de dimensiones muy pequeñas. También el ACI 440 te dice cómo calcularlos y cómo calcular las aberturas, las canaletas, cuánto debe ser la dimensión. El ACI 440 que está a la izquierda, para nosotros, y el TR55 de Europa, en inglés, la normativa inglesa, también te da ese tipo de dimensiones. Es un pequeño video para que sepan del procedimiento de instalación y cómo se puede trabajar ese tipo de reforzamientos en puente. Miren ahí, la animación primero empieza con la marcación de la superficie, verificando la ubicación de la fibra de refuerzo, porque vamos a perforar, ¿okay? Una profundidad que llega al plano. Se hace el replanteo en la superficie, donde se va a cortar el ancho que diga el plano, para que pueda entrar ahí la fibra. Y empieza sopleteando, aire de compresión y aspirado. Recuerden que ustedes sopletean, el aire de polvo circula. Pero en cambio, cuando pasas el aspirado, ya sacas todas las contaminaciones que puede tener por polvo. Se mezcla el epóxico de relleno, en este caso puede ser Zircon 30, mezclas componente A y B. Previo a eso, previo no, paralelamente a eso, otros operarios están cortando la fibra y están limpiándolas, preparándolas para la instalación.
¿ok? La limpieza tiene que ser con un elemento que no contamine, que no deje residuos. Y aquí el epóxico se puede colocar manualmente con la espátula o también lo puede colocar en un tipo cartucho para que sea más práctico en la instalación. Cuenta así sería una forma más práctica. El sensor se rellena todo el espacio, se introduce la fibra de carbono y se hace un acabado final, como rasando le decimos. Entonces colocaría una arena para que luego puedas colocar encima un contrapiso, puedas colocar el asfalto, no dañe la fibra. Ese tipo de tecnología también ya se usó en el Perú. ¿Okay? Otra forma también son los corbatines. Seguro uno que tiene ya tiempo en esto y lo ha visto, hay situaciones donde se usan corbatines para darle continuidad en los casos de reforzamiento por cortante, en formas de U, para que no se despegue de las caras laterales, porque realmente están pegadas en forma de U, entonces quieren asegurar la adherencia de los extremos de la U con el concreto. Se colocan corbatines de ese tipo, ¿okay? Para hacer un reforzamiento específicamente o mayormente para mejorar sus capacidades de flexión en el caso de negativos, donde el fierro o acero de refuerzo va por encima, ¿no? Y va como atravesando la columna. Entonces, tú no vas a reemplazar un fierro que está atravesando la columna, una fibra de carbono. Realmente lo puedes colocar llegando a la columna y se introduce la fibra en forma diagonal en la columna sin dañar el acero de refuerzo. Y así aseguramos un reforzamiento por negativo, flexión negativa. En nuestro caso se llama el SICARWRAP FX50C. C es de carbono. En la codificación 50 son las dimensiones. Correcto. Aquí ya viendo un poco la parte final de la presentación, que es la experiencia. Entonces, ya en el Perú se ha trabajado bastante en aplicaciones. Vamos a ver un poco de Latinoamérica, que también nuestros amigos de Colombia, si hay uno por aquí, que es de Colombia, en el año 96, así como el Perú, se hizo un reforzamiento allá en el puente Cocorná. El puente Cocorná se reforzó con fibra de carbono en el año 96 porque le tenía problemas de refuerzo por cortante. En tanto, se hizo un reforzamiento con platinas de carbono en forma diagonal a la aparición de las fisuras. Por supuesto, previo a eso se inyectaron resinas en las fisuras. En todo diseño de estructuras de reforzamiento con fibra de carbono se tiene que generar un plano. El diseñador, el calculista o el proyectista que hace el cálculo debería generar o trasladar o plasmar su cálculo a un plano para que quien lo instale sepa dónde ubicarlo, dónde ubicar la fibra de carbono en las dimensiones que estén indicadas, ¿no? Y lo que es platina es mucho más práctico. Ven ahí, bueno, generar las gráficas. Ven en la foto, ahí están colocadas las fibras de carbono en forma diagonal, pero en forma perpendicular, si se dan cuenta, hay como una mancha. Esas son las inyecciones de resina mediante ciclo 35 o ciclo 52 para rellenar las fisuras, reparar la estructura. Y la fibra de carbono compensa como una grapa esa partición de fisuras, ¿okay? Está reforzando en forma diagonal por cortante. Otra situación también es este puente que se reforzó por cortante igualmente, ven ahí en los nudos y también por flexión. El diseñador original propuso un reforzamiento convencional incrementando secciones, ¿ok? Después se hizo un planteamiento de reforzar con las fibras de carbono, se realizó un versus, y miren, ahí tienen que incrementar sección y todo eso. En cambio, con las platinas de carbono se hizo una colocación por flexión abajo y forma lateral, en forma diagonal, en corte. Por tanto, se hizo un versus de costos, y hay un ahorro interesante, ¿no? Usando fibra de carbono, porque ahí con la fibra de carbono evitas anclajes, evitas concreto, evitas puentes de adherencia, solamente preparas superficie y pegas. Y la puesta en servicio es más rápido. Con la fibra de carbono te puedes entregar la obra en 7 días. En cambio, este tipo de sistema de reforzamiento convencional puede demorarte un mes, hasta más, hasta 45 días. Y es por eso que será más económico.
porque lo que estás pagando en mano de obra de 45 días a 7 días genera el ahorro. Si ven ahí, si ustedes van a hacer versus entre materiales, me vas a decir que es más caro la fibra. Por supuesto, mira, la fibra de carbono con su epóxico salen como a $33,000. En cambio, arriba, concreto con acero te sale 28, hasta menos se puede decir. Entonces, esa no es la forma de poder hacer un versus. El versus es obra entregada ya reforzada. Y obra entregada reforzada en 7 días sale 43,000. Y el otro, la parte de arriba, sale el trabajo reforzado en 45 días, 65,000. ¿Ok? Esa es la diferencia, o esa es la forma como se debe hacer una comparativa entre los sistemas de reforzamiento de ese tipo. Al final optaron por reforzar con las fibras, si se dan cuenta. En el Perú, ahí me faltan colocar algunos productos, algunos proyectos, perdón, más actuales. Hay algunos que no puedo mencionar porque son, como les mencioné al inicio de la presentación, no puedo indicar el proyecto por un error de cálculo o indicar el proyecto por un error de construcción. No puedo decir quién se equivocó. Y tampoco va a ser la estructura. Va a ser a ese sitio que está reforzado por temas psicológicos, digamos. Pero sí, hay un buen camino en lo que es reforzamiento con fibra de carbono en el Perú. En el 96, el Jockey Plaza, ahí no hubo problema, sino que querían que soporte más carga. El estacionamiento soportaba vehículos ligeros, tenía que soportar más carga, camiones, mini camiones. Entonces ahí tuvo un reforzamiento de todo el estacionamiento para que soporte más carga. Por eso se reforzó en esa oportunidad. Puentes en Aguitía, también en el 98, se hizo un reforzamiento. ¿Por qué? Porque ese puente soportaba cierta cantidad de tonelaje, creo que era 70 toneladas. Iba a pasar un vehículo pesado con un equipo que necesitaba una termoeléctrica cerca que iba a soportar o pasar 120 toneladas, por tanto necesitaba reforzar. A ver, un segundito si me dan, pues la batería se me está agotando. Un segundito. Ya podemos terminar sin inconvenientes. Este puente, como les mencioné, en el año 98 tuvo ese tipo de dificultades, así que el reforzamiento se dio para soportar 120 toneladas con respecto a ese tipo de cargas. Si ven ahí, en la parte inferior de cada proyecto está el diseñador y la cantidad de fibra que se usaron en esa época. ¿Sí? Después tenemos Casa de Playa. Ya en el año 2008 hubo ya una disminución de los costos de este tipo de materiales y ya se estaba haciendo trabajo de reforzamiento de viviendas, de casa de playa, como ejemplo ahí va, ¿no? Reforzamiento de vigas invertidas, flexión en vigas. Si se dan cuenta, solamente sacaron el tarrajeo en las dimensiones del ancho de la platina. Se pega la fibra de carbono, deja secar 24 horas y ya colocas el tarrajeo nuevamente. Hasta encima no muebles, se ven ahí en la foto. Reforzamiento de puentes, también se puede hacer reforzamiento por flexión con tejidos. Ese caso fue reforzamiento por flexión y corte con el Chicarrap 600C. Miren las dimensiones ahí. El reforzamiento no era porque esté mal el puente, sino que el puente, la carretera, Guaralacos, tenía 2 carriles, se incrementó la carretera a 4, por tanto también se incrementó el ancho del puente para que pueda soportar los 4 carriles. Entonces, las dos vías que están en el centro existentes se reforzaron y las que están a los extremos son nuevas. Igual acá, columnas en laboratorio en una obra nueva. El concreto debió ser de 3, 4, no, eran 280 kilogramos de resistencia, pero el proveedor de concreto le trajo 210. Por tanto, esa diferencia de resistencia en la compresión debía compensarse según diseño. Entonces se hizo un reforzamiento con fibra de carbono
confinándola, envolviéndola para llegar a una resistencia que quería el proyecto. ¿Okay? Ahí ven, son columnas muy altas, tenemos 4 metros de altura, se prendieron las esquinas también. Aquí hospitales también se reforzaron en el año 2012, de 10 años, porque los nuevos equipos de la unidad de cuidados intensivos eran más pesados. Esos nuevos equipos, por tanto, se tenían que colocar en una zona que tenía que reforzarse. Se reforzaron con fibra de carbono, ¿no? Si ven ahí, en la parte superior, porque había problemas con la sobrecarga en tema negativo. Ok. Después, centros comerciales también se reforzaron por incremento de cargas, se reforzaron cierta cantidad, cierto tramo de una losa, se reforzó en una tarde, el día siguiente estaba ya trabajando o seco el producto. Edificios, hoteles se han reforzado porque se incrementaron las alturas, ese hotel de 4 pisos se incrementó a 8, por tanto, por la sobrecarga se tuvo que reforzar las columnas. ¿Okay? Ahí está la instalación, eran 12 columnas de 4 niveles y ya está funcionando el hotel en esta época, ¿no? Hace 10 años. Reforzamiento por corte en soporte de espesadores, en minería. Esos son plataformas de concreto donde tenías vigas o elementos estructurales tipo columna y vigas, donde debería reforzarse por cortante. ¿Okay? Ahí había un déficit en lo que son estribos. ¿Sí? También esa experiencia. Y clínicas en Arequipa, reforzamiento por flexión negativa, positiva, ¿okay? Con tejido. Entonces aquí no hay algo nuevo con ese tipo de materiales. Sótanos, donde el patio de maniobras arriba, había un patio de maniobras de transporte pesado, se estaba fisurando, estaba maltratando el concreto de la losa y de la viga, se hizo unas reparaciones, inyección de fisuras y después un reforzamiento con este tipo de fibras. Ahí van. Ven ahí que tiene Sicarab 600, reforzamiento en las mallas, tipo mallas, en la losa, en la viga también. Hoteles en el sur, ¿no? Como Moquegua, en Hilo, de multifamiliares, también hoteles multifamiliares, en el centro, en un mall, en Moquegua también, en Hilo. Es un reforzamiento por incremento en la zona de cines, incremento de butacas, tuvo que reforzar. El Poder Judicial en Arequipa también se reforzó por durabilidad, ya que tenía muchos años de construido. Ahí están los dimensiones multifamiliares, ahí también están así, reforzados con este tipo de material. O sea que aquí no hay nada nuevo, todo es constante. Y este año, aunque no lo crean, hubo bastante demanda de reforzamiento con fibras de carbono entre puentes y edificaciones. ¿Ok? Por supuesto, quien lo instala debe estar protegido, debe tener la protección personal adecuada, lo que son la vestimenta, los lentes, los guantes, las mascarillas, etcétera. Y por supuesto, SICA es una empresa que tiene todo, digamos, todos los certificados de aprobación en los ISO 9001 y 14001 de calidad. Entonces, esto de contaminación al medio ambiente también tiene ese tipo de certificación. Bueno, estamos cerca del final, hemos terminado a tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder debatir un poco. Sería bueno tener en sus consideraciones unas preguntas y yo poder absolverla, ¿no? Eso es importante para poder conversar. A ver qué tenemos aquí. Veamos si hay preguntas. Hay una pregunta que dice el video. Los videos, yo les recomendaría que pongan Zika Carbur, Zika Carbur en YouTube y salen todos estos videos que hemos visto hoy día. Ahí están. O sea, no es nada que lo tenga guardadito. Aquí está todo publicado en YouTube. Compartir diapositivas, no hay problema. Quien organiza, quien está encargado de ese tipo de webinar, los va a compartir y van a recibir también su certificado, ¿ok? En forma particular.
por cada uno. Y la presentación se las va a pasar. Un segundito. Acá hay preguntas, vamos a leerlas. Me están ayudando por la parte de logística. Dice, si ya se reparó una losa por oxidación o corrosión de las viguetas, cambio de acero, si se podría utilizar la fibra de carbono para reforzar. Mire, en este caso, si ya se hizo un cambio de varillas de acero de refuerzo, entonces ya se restituyó la estructura. Entonces, el acero de refuerzo fue compensado mediante otro, entonces no habría motivo de poder utilizar fibra de carbono, ¿no? Porque ya sería excesivo, salvo que quieran hacerlo por seguridad. Pero no, ya no sería muy necesario porque ya reemplazaste el acero que estaba contaminado con corrosión. Otra pregunta dice, una vez que el grouts llega al nivel superior entre el encuentro de el acero, el concreto nuevo y antiguo, ¿cómo tratar la junta fría ocasionada en este sector? Es que hay que tener en consideración de que si vas a hacer una colocación de grout, hay que colocar puente de adherencia en toda la zona de contacto. ¿Ok? Si la zona de contacto va a ser la parte superior, también hay que colocar ahí y por gravedad debe subir ahí. ¿Ok? Esa es la forma de poder colocar ese tipo de, de continuidad con grouts. Otro más, ¿qué medio protector se puede aplicar para que las fibras o platinas estén protegidas contra el fuego? El sistema de protección son los morteros ignífugos. Mayormente los morteros ignífugos son unos elementos que pueden darle más tiempo de protección ante fuego. Como les mencioné, en un fuego, en un incendio que tenga una protección ignífuga de 5 centímetros, le va a proteger una hora. Mayormente ese tipo de tiempo se está manejando. Eh, las aristas de columnas y vigas podrán ser protegidas con las fibras de carbono. Aquí sí no entendí la pregunta de protección, porque si las aristas las redondeamos y por ahí va a pasar la fibra de carbono para darle continuidad en el caso de reforzamiento por cortante o confinamiento. Así que podrán ser protegidas. Sin entenderlo, si se pueden proteger, se pueden hacer colocaciones de algunos, si son columnas en un estacionamiento y vas a reforzarlo y puede pasar un vehículo y puede dañar la fibra, tenías que protegerlo mediante un sistema tipo que usan perfiles en ángulos en las esquinas, ¿no? Eso sí, pueden hacer la colocación de ese ángulo previa colocación de un tarrajeo. Es decir, refuerzan, tarrajean y este perfil de protección lo pueden colocar encima del tarrajeo. ¿Ok? La fibra de carbono puede ser perforada, porque si perforan la fibra de carbono estás quitándole la capacidad de aporte. Otra más, ¿podría usar el Cicao 35 para adherir la fibra o Cicarrap? Ojo, no. En la presentación hemos visto la forma de pegar la fibra de carbono en platinas, Cicao 30. Y en tejido Cicarrap es el Cicao 309. No utilicen otra cosa que Cica no se va a garantizar en ese punto. Estamos recomendando ciertos productos para este tipo de trabajo de adherencia. Otro elemento, no, el 35 solamente es para sellar fisuras y rellenar fisuras. Estos reforzamientos se pueden aplicar en cimentaciones superficiales. Ojo, este tipo de reforzamiento es para reforzar estructuras para incrementar su capacidad por déficit de acero de refuerzo. Si tu cimentación, digamos una viga de cimentación que es reforzada, tiene un déficit, se puede hacer. Si vas a reforzar zapatas, ¿dónde va la parte por fricción? En la parte de abajo y vas a colocar fibra de carbono abajo, no va a ser posible, ¿no? Salvo que necesites incrementar sección, ahí sí puedes tomar la recomendación de envolverla. En ese caso sí se podría. Pero todo va acompañado y la factibilidad de usar fibra de carbono para cada caso es el cálculo. Por eso les presenté el ASI 440 que dice las posibilidades de usar un reforzamiento con fibra de carbono dependiendo las dificultades que tenga el elemento. Otra pregunta dice, aquí vamos.
Y si instalo, acá dice, y si instalo la fibra de carbono, ¿cómo le pongo recubrimiento, tarrajeo o qué material? Ok, ojo, recubrimiento es el espacio que hay entre el acero de refuerzo y la parte externa o final del concreto. Ese recubrimiento no se saca, la fibra de carbono se coloca en el concreto sin quitar recubrimiento. Ojo con él, ¿ok? Si se refiere al revestimiento pivo tarrajeo, no hay problema. Instalas la fibra de carbono y después puedes tarjear encima. Previos tips, ¿no? Si colocas una platina o colocas un tejido, embarras la fibra por encima, fresco, con un epóxico y lanzas a hacer arena gruesa. Esa arena gruesa deja rugosa la superficie, deja secar 24 horas y el día siguiente ya puedes tarrajear encima de eso y se puede adherir el tarrajeo anclándose a esa arena gruesa que quedó pegada. Es una forma. Se puede dar un acabado a la fibra, ya sea pintura o realizar un tarrajeo. Bueno, en temas de acabados es protección. La fibra no queda uniforme, no se ve bonito, pero si quieres esconderla, un tarrajeo convencional es suficiente. La puedes pintar también de un color, las pinturas de látex, pinturas epóxicas se adhieren sin problema. Si no quiere darle un tarrajeo, se le puede pintar sin problema. Otra pregunta. La aplicación de la fibra de carbono no tiene que tener algún soporte o fijación en los extremos. Eso se refiere por flexión. No, porque no es necesario de que la fibra de carbono se ancle a las columnas, porque la fibra de carbono es anclada en el concreto con los epóxicos. El epóxico lo pega, ese es el anclaje. Y la longitud de trabajo de la fibra de carbono está en la longitud de desarrollo de la flexión. Es como ustedes, si tienen tema de cálculo, el acero de refuerzo no va toda la viga. El acero de refuerzo sí va toda la viga para sostenimiento, pero el acero de refuerzo por flexión va solamente en la parte central hasta ciertas dimensiones. Y con una longitud de seguridad, longitud de desarrollo, igual es la fibra de carbono. No requiere que estés pegado hasta la columna. Al inicio, un calculista va por seguridad a calcularlo y va a colocarlo en su plano hasta llegar hasta la columna, pero poco a poco va afinando sus cálculos y va a llegar a detallar en su plano de que no es necesario, que puede estar separado 50 o 20 centímetros con respecto a la parte exterior, a la parte de la columna. Otra pregunta, dice, ¿qué ensayo se realiza para ver la adherencia entre la fibra de carbono y el sustrato? Ojo que las demostraciones de forma de cómo ensayar una adherencia entre el concreto y la fibra es el adhesivo. El adhesivo, por eso le mencionaba al inicio de que la aplicación debe estar llevada de la mano por personal calificado, entrenado. Entonces, para poder garantizar una buena adherencia, tienes que mezclar bien el epóxico. Y el epóxico es la parte A y B que tiene que tener tiempo de trabajabilidad para la instalación y de la fibra de carbono, por supuesto. Entonces, eso es para el tema de poder ensayar la adherencia entre la fibra y el sustrato. Otra cosa viene a ser los ensayos de pull-off, ensayos de arranque, ensayos de adherencia. Los ensayos de adherencia se generan para verificar qué profundidad tengo que escarificar en el concreto para que tenga una buena, o no se desprende el concreto cuando va a trabajar la fibra. Mayormente, cuando llegas al concreto, verificas 2 milímetros, 3 milímetros y cierta rugosidad para que puedas determinar de que hasta ahí el concreto está a 210, ¿ok? Y por tensión, cierta cantidad de carga. Los ensayos de pull-off deberían ser un promedio de 15 o 14 kilogramos centímetro cuadrado con respecto a un ensayo. ¿Ok? Se colocan unos discos, se hace la extracción de estos discos y debe fallar el concreto, no el adhesivo, en no menos de esa carga, ¿no? De 14 o 15 kilogramos centímetro cuadrado. Y eso demuestra de que el concreto a esa profundidad calificado va a trabajar bien la instalación de las fibras de carbono. ¿Okay? Si ustedes quieren demostrar que está bien instalado, pues no va a ser posible porque ustedes si van a ensayar la fibra de carbono instalada en una zona que ya está colocada, vas a hacer un ensayo y vas a maltratar tu trabajo. ¿Ok? Y si vas a hacer un ensayo de la fibra colocada al lado de la zona de trabajo, estás haciendo
un ensayo en una probeta que puede ser ideal y no igual a la instalación. Entonces, no te va a hacer referencia a hacer una colocación o un ensayo de adherencia en una probeta al costado que en la misma fibra. Y si haces el ensayo en la fibra instalada, estás dañando la instalación. Entonces, pues se requiere que el personal que lo instale sea calificado para que pueda garantizar este tipo de instalación y mayormente, si está mal instalado o mal mezclado la fibra, el epóxico para la instalación de la fibra de carbono, esto se nota a las horas o al día siguiente. Esto no se seca y se cae la fibra inmediatamente. Y si quiere un supervisor dar el chequeo de si está bien instalado, manualmente tiene que sacar. Si manualmente se sale, está mal instalado. Porque esa fibra de carbono, una vez que está seca, colocada en el concreto, forma parte de la estructura. Y es tan rígida de que no puede sacarla manualmente. Una forma manual es esa, ¿no? Tratar de arrancarlo con las manos, con los dedos. Si se sale, ya está mal instalado. Otra pregunta. ¿Habrá ejemplos de uso de fibra de carbono en elementos tipo arco y techo o losas tipo bóveda? Así como hay, en el Perú no hemos tenido ese caso. Hemos tenido una iglesia, pero en el anillo de la torre. Sí, hemos hecho un reforzamiento de ese tipo con tejido. Y en las bóvedas en forma por flexión, por debajo y por arriba, hubo, que yo tengo referencias en un reforzamiento en Ecuador y en Italia. Mayormente son iglesias. Eh, Al final de la presentación dejo mi correo, si quieren ahí me escriben y les puedo pasar esa información. Aquí hay una pregunta directa. Dice, ¿qué plus tiene la fibra de carbono con la marca Tifo o BAS? No me gusta hacer comparativos. No sé si puedo responder esta pregunta, pero eh, conozco las marcas, conozco cómo se aplican, conozco sus epóxicos de uso, así que lo que puedo decir es que aplicando con la fibra de carbono tipo Zika es mucho más práctico que hacerlo con las marcas que vieron, porque solamente utilizamos un epóxico. En cambio, para decirlo así más rápido, BASF o BAS utiliza 5 epóxicos y Tifo 2. Esa es una forma de poder diferenciar como el plus que le podemos decir, ¿no? A Madeleine está preguntando eso. Además no puedo hablar porque eso no va con este tema. ¿Habrá ejemplos de uso de la fibra de carbono? Ah, las bóvedas, ya está, ya la pregunté, la respondí. Tengo un volado y quiero reforzarlo. ¿Puedo reforzarlo con fibra de carbono? Tengo la imagen, quisiera que me ayuden. Los volados se pueden reforzar. Es una viga invertida que la fibra de carbono no va por debajo, sino va por arriba. Y no es cuestión de que yo lo vea por foto, sino que se tiene que analizar, un ingeniero civil debe analizarlo y verificar si el acero de refuerzo que tiene ese volado solamente tiene que ser compensado por cierta cantidad y que la fibra puede funcionar. Tendría que verse si el concreto es el adecuado, si hay cantajeras, si hay fisuras, si el acero está con corrosión, hay que hacer toda una evaluación. Pero sí, en los casos ideales de que el volado esté en buenas condiciones, solamente que vas a hacer una carga adicional al diseño, sí se puede colocar fibra de carbono. ¿Okay? Entonces, aquí hay otras preguntas más. Creo que son las mismas, en el teléfono. A ver, acá hay otras. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la preparación de la superficie previo al pegado de las fibras de carbono? Gracias por la respuesta. Miren, la preparación de la superficie, en el caso de las platinas, es necesario hacer un escarificado, darle cierta rugosidad para que la platina se pegue directamente con el epóxico, ¿ok? Y el concreto. Y en el caso, porque recuerden que las platinas ya están tensionadas, están estiradas de fábrica. En cambio, en los casos del tejido, que son telas que toman la forma de la superficie, es necesario que la superficie esté preparada de forma no lisa, pero nivelada. Digamos que una superficie como un tarrajeo, ¿no? Ese tipo que sea áspero, pero que esté totalmente nivelada. Una regla, ¿ok? Para que la fibra esté bien estirada.
No tiene que tener ondulaciones, tienes que rellenar o si no tienes que cortar. Esa es la diferencia de poder preparar superficie con platina y con tejido. Si la fibra está perforada, sobre ella se puede colocar un parche nuevo de fibra. Sí, hay formas de hacer parches. El ACI protocolo te lo permite, te lo dice, pero ese tipo de parches debe estar respaldado mediante el cálculo o la recomendación del proyectista. Porque el parche puede estar dependiendo en dimensiones de 1 metro, medio metro por lado. Va a depender mucho a qué está trabajando. Puente, una vivienda, una viga, una losa. Entonces, sí se puede, pero hay que hacer este tipo de trabajo de cálculo. Acá hay otro que dice, si al preparar mecánicamente el concreto aparecen pequeños orificios, ¿con qué debería sellarlos? Para hacer una preparación de superficie más rápida, para que puedas colocar fibra de carbono, esos orificios los puedes rellenar con un Sicao 31. 31 es un epóxico pastoso. El Sicao 31 lo usan para hacer fijación de varillas como adhesivo y también tiene la propiedad de mortero de reparación epóxico. Después rellenan todos esos vacíos y seca en 6-8 horas. Y no lleva agua, por tanto no contamina la superficie con humedad, porque la colocación de la fibra de carbono tiene que estar en una superficie seca. Él no puede estar mojado en la estructura. ¿Ok? Otra pregunta dice, ¿colocar anclaje de fibra de carbono en un elemento es mejor que una que está sin anclajes? No, pero igual eso lo garantiza el calculista. Quien hace el diseño determina si es necesario que vaya el anclaje o corbatín de fibra de carbono o no. El anclaje, digamos que asegura una continuidad, ¿ok? Le puedes dar una tranquilidad al reforzamiento para que puedas continuar un cerrado. Si estás en U, puedes cerrar el circuito de U por encima con ese tipo de anclajes. Sí, es seguro, pero al final eso lo determina el calculista. No me puede decir de que no está en el plano, pero si le pongo será mejor. ¿Qué te puede decir el supervisor? ¿No? Es decir, que cumple con los planos, ¿no? Si quieres colocarle es otra responsabilidad. Yo recomendaría que todo eso esté respaldado mediante el plano, el cálculo, y si usted duda del cálculo, pregúntele al proyectista si le puede adicionar para que lo coloque en los planos. Es mejor así, es mejor así. Aquí otro caso que dice, tengo vigas chatas en los volados. Al colocar la fibra aumenta su capacidad de carga de la viga chata. Quiero que me ayude. Igual, para todos los casos. Esas vigas escondidas, vigas chatas, vigas soleras que le dicen, se pueden reforzar con fibra de carbono, pero recuerden que va a estar expuesto. ¿Okay? Las vigas o las soleras tienen dimensiones más anchas que altura. Entonces recuerden que una viga es mejor trabajarlas más altas que anchas, por la inercia o por las dimensiones y por la cantidad de acero. Entonces tienen que analizarse si estas vigas chatas tienen las dimensiones adecuadas y la cantidad de acero de refuerzo para que pueda soportar ese elemento. Sean vigas, sean viguetas, sean losas, etc. Eso es lo que tiene que analizarse. Más que nada, quien tiene responsabilidad de diseño tiene que hacer su cálculo y ver si es factible, porque a veces las fibras de carbono no son factibles para ciertos casos, ¿no? Porque los aceros es tan insuficiente que no va a ser factible colocar fibra porque aparte de la cantidad de acero, la inercia o la geometría no es la adecuada y a pesar que tú le pongas fibra de carbono, se va a fisurar porque es más ancho, muy ancho. Y he visto casos como esos que no era factible colocar fibra de carbono porque las dimensiones eran muy diversas, muy anchas y muy angostas, muy baja altura. Otro dice, en losas de pavimentos con mallas de acero se puede reforzar. ¿Y cuál sería el más recomendado? Ojo, aquí las losas de pavimentos están apoyadas en el terreno. No habría forma de poder colocar fibra de carbono. O sea, se coloca la fibra de carbono en las zonas donde hay flexión. Y la flexión en los de pavimento están, tengo entendido que abajo.
Entonces ahí no habría posibilidad de colocar fibra de carbono. Si la losa está en déficit de acero de refuerzo para el tema de reforzarlos en los casos que quieran que se deforme hacia arriba. ¿Okay? Si va a haber una deformación por debajo, no hay forma de poder colocar, porque se va a apoyar. Y yo no puedo sacar la compactación para colocar la fibra de carbono. En este caso no se da. No se da la colocación de reforzamiento de losas de pavimento, porque está compactado en un terreno. Otra, para tarrajear sobre un elemento que sea reforzado con fibra de carbono, ¿qué material y procedimientos se necesitan antes de que el posterior tarrajeo? Solamente eso, yo creo que lo mencioné. La forma de poder mejorar la adherencia es untar en la superficie de la fibra con el epóxico que se está pegando. Así fresco, se lanza arena gruesa y esa arena gruesa déjenlo secar en la superficie 24 horas y se pone rugoso. Y eso ayuda a que se pueda hacer la instalación de un tarrajeo. Y si no hicieron ese procedimiento, lo que toca es una inversión adicional, que es pintar con puente de adherencia y que ese puente de adherencia le ayude a la colocación del tarrajeo. Entonces sería ya en el caso que esté la superficie muy lisa, porque recuerden que la platina, si no le pones algo encima, se queda muy lisa. Y el tejido, como está saturado del epóxico, el epóxico al secarse, que es fluido, se queda como brillante, como quedó medio espejo, medio liso. Entonces, que agarre un tarrajeo es bien difícil. Entonces, esos son los tips que tendría que utilizarse para el tarrajeo posterior. Ok, creo que hemos avanzado con bastante las preguntas. Creo que no sé si me van a matarme por el tiempo, porque hemos pasado 15 minutos, pero yo creo que la mayoría de todas las dudas las hemos respondido. Y espero que les haya sido de ayuda de evento, este tipo de, de webinar. Siempre es importante actualizarlos, darle ese tipo de trabajo, de ayuda a todos en el caso de la información que manejamos en SICA. Entonces, si tuvieran alguna pregunta posterior, ahí en la página web de SICA Perú las pueden realizar y agradecerles su participación. ¿Okay? Siempre es muy agradable poder regresar a este tipo de eventos. Yo tiempo que no aparecía por aquí y me muy grato. ¿Okay? Gracias por todas las preguntas, gracias por el interés y muchas gracias. Buen día.